Capítulo 7. El amor nunca pone límites. En ese momento, dos entidades que cooperaban en las reuniones mediúmnicas habituales de la Sociedad Espírita entraron, transportando en una camilla a uno de sus directores dormido. Se trataba del hermano Anacleto, un hombre de poco más de 50 años terrestres, quien había enviudado hacía unos 5 años. En el pasado, había sido un dedicado servidor del Evangelio y uno de los pilares de la institución. Según pude captar mentalmente de las emanaciones del pensamiento de nuestro mentor, Anacleto se había dejado llevar por ideas de exaltación y un comportamiento agresivo, convirtiéndose en una espina irritante en el grupo de trabajo. Si bien se había mantenido cauteloso sexualmente durante su matrimonio, después del fallecimiento de su esposa, también una trabajadora dedicada, comenzó a cultivar sentimientos perturbadores y tormentos adormecidos. Dejó rienda suelta a su imaginación, generando imágenes mentales tóxicas que lentamente absorbió y transformó en hábitos psíquicos. Poco a poco se dejó embriagar por la sensualidad en la difícil etapa de la andropausia, volviéndose indócil y prepotente. Agredía a sus compañeros por cualquier motivo con palabras soeces. Se desviaba de la buena conducta moral y frecuentaba moteles con jóvenes aventureras, igualmente perturbadas. Narcisista, se desvinculó emocionalmente de sus deberes espirituales y asistía al grupo sin compromiso íntimo, mostrando desinterés por su función. En consecuencia, sus actividades se tornaron desconsideradas, y como los demás miembros de la directiva necesitaban una buena relación entre todos, cuando se le pedía cooperación reaccionaba de manera ruda, por no decir grosera. Llegó al colmo de desviar fondos de la contabilidad de la institución para satisfacer la voluptuosidad de sus tormentos. Su esposa, ya en el plano espiritual, con una aflicción comprensible, al constatar el descontrol del desconcertado consorte, recurrió al mentor pidiéndole ayuda inmediata. Este, a su vez, dirigió su súplica al ministro de Dios, quien tomó las medidas que ahora se materializaban en el equipo del que formábamos parte, para evitar daños más graves tanto al propio enfermo como a la sociedad. Lo más grave que presentaba era una alucinación de autopoder. Anacleto no rendía cuentas de sus actos administrativos a sus compañeros ni aceptaba ninguna intervención o actitud fraternal que pudiera cambiar la situación. Varios intentos de diálogo fueron rechazados con comportamientos chocantes y respetando a todos los que se le acercaban. Cuando la situación llegó a su punto álgido, los amigos estaban dispuestos a convocar una asamblea general y removerlo del cuadro administrativo, lo que sin duda resultaría en un escándalo, ya que el paciente reaccionaría de forma inesperada y desdichada, complicando aún más la situación y afectando el buen nombre de la institución dedicada al amor y la caridad. Traído a la sala de atención, ronroneaba ruidosamente, mostrando los conflictos que lo afligían, y se agitaba, como si deseara liberarse de alguna atadura que le hacía daño. Al observarlo con más atención, pudimos notar que estaba fuertemente sometido a una injerencia obsesiva de naturaleza grave, pues veíamos diversas formas ovoidales que recordaban a la medusa de la mitología griega. Esta cabellera, compuesta por seres espirituales inferiores, flotaba alrededor de su cabeza y emitía ruidos extraños, peculiares, como sonidos de animales feroces. Se trataba de espíritus víctimas de la monoidea, que les había sido inculcada en perversas experiencias hipnóticas, orquestadas por un hábil adversario del bien que se creía responsable de una verdadera legión de desencarnados que sufrían sus crueles incitaciones. Al detenernos en la observación, percibimos que 2 de ellos se fijaban en el sistema nervioso central, otros 2 en el aparato genésico y uno más en el chakra cerebral, en una grave parasitosis explotadora. Estos espíritus deformados y dementes estaban tan fuertemente adheridos al enfermo que no pudieron ser desligados con anterioridad. La zona genésica estaba dominada por verdaderos vibriones creados por la disolución moral a la que el paciente se había entregado, amenazando su organismo fisiológico, obligado a obedecer a una mente desquiciada. Era natural que su pensamiento fuera de desajuste moral, ya que el cerebro sufría la insidiosa presencia del ser infeliz que le dominaba la noble región coronaria, empapándola de energías dañinas. El sistema nervioso central, a su vez, sufría la injerencia de la mente espiritual desdichada que se nutría de su tono energético, agotando a la víctima con lentitud y certeza. Sin duda, si este cuadro persistiera por poco tiempo más, sería imposible la continuación de una existencia estable.
Con certeza, alguna enfermedad devoradora se aprovecharía de la falta de resistencia del sistema inmunológico, también comprometido, desgarrando el cuerpo ya debilitado. Al mismo tiempo, el desatino llevaría su pensamiento a la locura, y las consecuencias serían impredecibles, si no fuera por las providenciales terapias a las que sería sometido a partir de aquel momento. La repercusión de un escándalo, de una agresión física o de algo más funesto, sería terrible para el grupo de servidores de Jesús, que se encontraban aprensivos e inquietos. El hermano Anacleto era, sin duda, víctima de una obsesión despiadada cuyo control se encontraba lejano, pero muy bien dirigido. Su apariencia física ya delataba un estado de desnutrición y falta de vigor, debido al robo de vitalidad que padecía. En el silencio natural en que la sala estaba sumida, envuelta en dulces vibraciones armoniosas, el doctor Becerra invocó la ayuda de Jesús para la actividad que iba a iniciarse, suplicando sus bendiciones en favor de todos aquellos que se encontraban involucrados en el desolador cuadro de la obsesión, la víctima y sus verdugos. Una diáfana claridad tomó todo el recinto como respuesta de los cielos a la apelación de la tierra. El médico espiritual se aproximó al enfermo encarnado y, fijando su atención en el centro genésico, en el cual se hospedaban dos entidades deformadas, se puso a aplicar una energía especial en movimientos contrarios a las manecillas del reloj, como si estuviera desenroscando el tentáculo de cada una de ellas, que se fijaba, respectivamente, en las gónadas. Pude percibir que se presentaban como ventosas comunes a los pulpos, con un alto poder de fijación y absorción de los contenidos a los que se adherían. Todos nos encontrábamos profundamente concentrados, dirigiendo nuestro pensamiento como fuerza activa en favor de la operación que se estaba llevando a cabo. Durante más de 5 minutos, el dedicado benefactor permaneció en el proceso liberador, hasta que los tubos fluídicos, que servían de conducto nutritivo a los infelices, fueron desconectados. Automáticamente y con cariño, las formas ovoidales que flotaban fueron sujetadas por el noble cirujano y por José Petitinga, que funcionaba como su auxiliar directo. Oíamos los extraños ruidos que se exteriorizaban de aquellos seres degenerados, cuyo periespíritu había sido modificado. Se presentaban en esa condición degradada, fruto espurio del comportamiento que se habían permitido en jornadas anteriores, culminando con la caída en las trampas del sórdido hipnotizador que los manipulaba. Acto seguido, fueron conducidos y localizados en el aura de la dedicada señora Celestina y de otro médium, ambos en profunda concentración. Al conectarse energéticamente con los dos médiums disciplinados, pronto comenzaron a agitarse, moviéndose continuamente, presentando algunos espasmos y emitiendo sonidos animalescos que denotaban un sufrimiento inenarrable, ya que estaban imposibilitados de exteriorizarlo a través de la verbalización. Recibiendo la energía que se extendía de las manos del hermano Petitinga, en un contacto trascendente y de naturaleza calmante, el mentor les habló con voz suave. La liberación que necesitan comienza ahora, aunque se prolongará por algún tiempo. Es necesario recuperar la forma perdida, utilizando el envoltorio periespiritual de aquellos que se transforman en sus intermediarios, de modo que en el futuro, en un proceso de reencarnación dolorosa, puedan volver al estado anterior que usaron indebidamente. Han sido largos los años de esta radical transformación, pero ha llegado el momento para la recuperación de la vida normal. Todo el patrimonio almacenado a través de los tiempos y que hoy se encuentra archivado en el centro del ser, volverá lentamente y les será posible avanzar por la senda del progreso. Jesús siempre va en busca de la oveja descarriada, y ustedes, hermanos, son un claro ejemplo de las que cayeron de manera tenaz en el fondo del abismo donde ahora se encuentran. Como son capaces de pensar, aunque no puedan expresarse, vuélvanse a Dios y suplíquenle misericordia. Los días de horror y desventura están a punto de ceder el lugar a un periodo de esperanza y de alegría de vivir. Mientras hablaba y transmitía energías saludables a los espíritus deformes, podíamos captar el desespero que expresaban a través del pensamiento, a pesar de la monoidea que en cada uno había degenerado la forma periespiritual, manteniéndolos en aquella deplorable situación. Había en esos mensajes mentales desespero y alucinación, ansiedad y angustia. Volviendo a la palabra articulada, para que pudieran captarla por intermedio de la facultad mediúmnica de los abnegados instrumentos, el benefactor les informó:
serán conducidos con cariño a un núcleo espiritual hospitalario, donde serán tratados de manera conveniente, preparándolos para la reencarnación en la tierra, donde la bendición de la expiación les devolverá la armonía perdida. Nunca se olviden del amor, considerando que el error es una sombra que acompaña indeleblemente a aquel que lo comete. El amor de nuestro Padre, sin embargo, no tiene dimensión ni frontera, permaneciendo como la fuerza motriz del universo. Déjense inundar por esa energía sublime y fácilmente conseguirán la paz. Aunque aparentemente el proceso de liberación total demore, pronto llegará la victoria, ya que largos fueron los tiempos de fijación del mal, así como de su ejecución, especialmente en las aberraciones practicadas en la loca búsqueda del placer sensorial irresponsable y criminal. Cálmense y déjense conducir por la misericordia del Señor, no oponiendo resistencia al aguijón que ustedes mismos se impusieron. Lentamente, las oscilaciones y pequeñas convulsiones de los médiums fueron disminuyendo a medida que los comunicantes eran desligados de los fluidos generosos en los que se encontraban sumergidos. A continuación, fueron acomodados en una camilla preparada para la ocasión y transferidos a un lugar propio en la sala, desde donde serían llevados a la asistencia hospitalaria de largo plazo. Inmediatamente, el generoso guía regresó a la proximidad de la cama en la que se encontraba Anacleto, todavía dormido y gimiendo sin parar, víctima de la continua opresión de los enemigos desencarnados. Repitió la experiencia con las dos expresiones ovoidales que se fijaban en el sistema nervioso central, prendidas en la base posterior del cerebro, en el punto donde nace la médula, y procedió de manera idéntica. Las entidades parecían percibir lo que estaba sucediendo, porque flotando en el espacio se veían agitadas de forma negativa, como si insistieran en permanecer en la misma situación vampírica. Imperturbable y consciente, el cirujano del amor y de la caridad prosiguió en su ministerio por un tiempo un poco más prolongado, consiguiendo retirarlas y procediendo de manera similar, llevándolas a una comunicación atormentada por medio de los dos médiums en concentración, condición esencial para la ocurrencia feliz. Cuando la agitación se presentó mayor y más angustiante, el mentor les habló: «Nada permanece conforme a nuestros caprichos, porque la vida tiene una finalidad sublime, e incluso cuando el ser humano se compromete con la desdicha, se le concede la oportunidad redentora. La compasión del Padre por sus hijos engañados sobrepasa todo cuanto la mente humana es capaz de concebir. De este modo, ha llegado también el momento de ustedes dos, que a partir de ahora enfrentarán las consecuencias de su propia negligencia, para despertar a realidades nuevas e inaplazables. Inútilmente el mal permanecerá en la tierra y su curso, por más largo que parezca, será siempre de breve duración, porque solamente el bien posee carácter de permanencia, por proceder de Dios. Seducidos por su cómplice, todavía se rebelan por haber perdido la explotación energética de nuestro pobre equivocado, sin darse cuenta de que todos merecen misericordia y compasión en el estado en que se encuentran. Nuestra preocupación en este momento es con ustedes, hermanos queridos, ya que son largos los tiempos de esta brutal deformación que los degrada. La mejor conducta en este instante es abandonar la idea de venganza, así como la del placer criminal que los transformó en degenerados delante de las divinas leyes. En la pausa inevitable, podíamos captar sus ondas de revuelta e indignación, muy diferentes a las de los dos atendidos anteriormente. El benefactor prosiguió: «Es imposible que la oscuridad resista a la luz y que el odio se contraponga al amor. La victoria sin duda será siempre del eterno bien. Ahora duerman, descansen un poco ante el desvarío que los consume. Más tarde será un nuevo día, y la oportunidad que surge es una bendición fuera de lo común en favor de la felicidad futura de sus vidas. Manténganse en paz, ya que nadie escapa por tiempo ilimitado de su propio destino, disfrutando de la plenitud que todos alcanzaremos un día. Que Dios los bendiga, hermanos queridos». Se repitió el procedimiento realizado con los anteriores socorridos. Terminada esta tarea, el mentor se acercó a Anacleto y lo despertó con palabras suaves y gentiles. Visiblemente aturdido, con el rostro congestionado por el desorden que sufría, preguntó: «¿Estoy en algún tribunal de justicia? ¿Cuál es la acusación?». Muy calmado, el doctor Becerra le respondió: «El amigo se encuentra en nuestro santuario de amor y de caridad. El tribunal al que se refiere permanece en su conciencia,
donde está escrita la ley de Dios. Los conflictos de conducta asustan su conciencia, que teme a la divina justicia a causa de las infracciones cometidas contra los deberes que espontáneamente asumió. La oportuna respuesta lo hizo calmarse y darse cuenta de que se encontraba en desdoblamiento espiritual en la sociedad de la que era director. Tomando conciencia y percibiendo la figura venerable del director de los trabajos, así como la presencia del pequeño grupo de trabajadores espirituales, fue invadido por el llanto, casi en un estado de desespero, reclamando: «Las tinieblas se apoderaron de mí. Me encuentro abandonado por mis guías, yo que les he sido muy fiel, y ya por un buen tiempo». «No asuma la actitud de mártir o víctima del abandono», explicó el amoroso mentor. «Cuando el hermano sabe perfectamente que ha sido el responsable de varios trastornos de conducta y del peligro que ha rondado la venerable institución a causa de la irresponsabilidad y de la insania moral que se ha permitido». La voz era enérgica, necesaria para el despertar del impostor, que ahora se hacía pasar por un olvidado de la providencia. Acto continuo, el mentor explicó: «Aquí estamos tomando medidas para minimizar los daños causados por los desastres del querido hermano, también con el objetivo de llamarlo a la atención sobre la responsabilidad de sus compromisos, de modo que cambie de conducta y, de esta forma, se libere de las tinieblas. Sí, que lo han envuelto por el consentimiento total de su parte». ¿Dónde está su responsabilidad en relación con el trabajo de Jesús y con la firmeza de la fe? Si tan pronto se permite recorrer la senda de espinas de la insania, volviéndose un instrumento de perturbación y de desastre para un trabajo que es un pilar de sustentación en la edificación del espiritismo en la tierra. No se juega con las cuestiones del espíritu inmortal, ni se pueden abandonar graves responsabilidades sin sufrir las consecuencias del acto insensato. Por lo tanto, cambie el enfoque de su pensamiento y conversemos. El paciente, que despertaba emocional y psíquicamente para evaluar los disparates que se había permitido, fue invadido por el llanto natural del arrepentimiento, manifestando el deseo de recuperar la paz. Enfrentando la realidad con lucidez, escuchó al bondadoso guía informarle: «A partir de este momento, aunque se mantengan las situaciones de sintonía con los espíritus malignos a los que se ha entregado de buena gana, recibirá también nuestra ayuda para que pueda liberarse de su influencia perniciosa, reencontrando el rumbo. La oración y la disciplina moral deberán constituir para usted una guía de seguridad, en reflexión positiva y continua, manteniéndose vigilante en relación con las hazañas del placer enfermizo y perjudicial. Reconquiste el camino perdido, avanzando con armonía interior por la senda redentora al lado de los amigos y colaboradores, sin transformarse en un abismo o impedimento para la realización de los elevados objetivos espirituales que nos conciernen. Ahora, descanse y conserve la memoria de este momento, que deberá ser inolvidable para usted. Amanece la nueva oportunidad, que deberá ser aprovechada con sabiduría. Que Dios lo bendiga». Envuelto en ternura y armonía, Anacleto se durmió sin convulsiones, en paz, siendo conducido de regreso a casa por nuestro Jesús González y otro auxiliar de la actividad mediúmnica.